Chil, ¿alguna vez te detuviste a pensar, mientras te comías una manzana o te tomabas un vaso de agua, que capaz, sin darte cuenta, estabas metiendo tu cuerpo en los inquilinos no deseados? Es que uno se preocupa por el azúcar, las grasas, pero a veces el peligro está ahí escondido en algo que ni te imaginas. Y hoy vamos a meternos de lleno en ese mundo, el de las enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos, las EPETAS. Para vos, que siempre querés saber más. Exacto. Tenemos un texto de la bióloga Paula Chiodo que nos va a servir de guía. Qué poético el título, ¿no? Y la idea de esta charla es justamente esa, ayudarte a entender qué son estos bichos que a veces nos visitan sin invitación, cómo se meten en nuestro cuerpo y, lo más importante, cómo evitarlos. Porque no queremos solo tirarte la data, queremos que entiendas el porqué de cuidarte. Claro. Para que te des una idea, vamos a hablar de los parásitos microscópicos, esos que solo se ven con microscopio y después de los que se ven a simple vista. Los que te dan un poco más de impresión. Sí, esos. Vamos a ver cómo llegan a nosotros, desde el agua hasta las costumbres en la cocina, y algunos de los más comunes, como la giardia, el toxoplasma, el ascaris, la tenia y la trichinella. Ojo, que hasta en la ensalada más sana puede haber sorpresas. Exactamente. Empecemos con la estrella invisible, la giardia, un bicho unicelular, microscópico, o sea, podría estar tomando agua y, sin darte cuenta, ¡pum!, te metiste un montón de estos bichitos. Ves como un polizón en cada sorbo. Tal cual. Y lo interesante, pensando en cómo te afecta, es el ciclo de vida de la giardia. Tiene dos formas. Una que se mueve y vive en el intestino, el trofozoito, y otra que es como una cápsula, el quiste, que se elimina con la caca. Y adivina cuál te contagia. El piste, me imagino. El quiste. Ya, Es como la semilla del problema, esperando para germinar en tu intestino. O sea que te tomas el agua con el quiste y una vez adentro el bicho se despierta. Sí. ¿Y cómo llega ese quiste al agua? Principalmente por agua contaminada o verduras mal lavadas que estuvieron en contacto con caca. Imagínate. Alguien infectado elimina los quistes, contaminan el agua de riego o, peor, el agua potable, y ahí tenés problema. ¡Qué asco! Y si te gana la giardia, ¿qué sentís? Capaz pensás que es una indigestión. Lo más común es la diarrea, que puede ser leve o durar bastante, pero lo que más preocupa, sobre todo en los chicos, es que si la infección se prolonga, puede causar síndrome de mala absorción, ¿Qué significa eso? que el cuerpo no aprovecha bien los nutrientes de la comida y eso puede afectar el desarrollo de los niños. ¿Qué problema? No es solo la molestia, sino que puede tener consecuencias. ¿Y cómo te defendes de este enemigo invisible? Lavarse las manos es fundamental. Antes de cocinar, comer, después de ir al baño. Si no estás seguro del agua, hervirla un minuto porque el cloro no siempre mata los quistes. Y obvio, lavar bien las frutas y verduras. Siempre, sobre todo si las vas a comer crudas. Pasemos al Toxoplasma gondii. Este tiene fama por su relación con los gatos, ¿no? Si tienes un gato, estás en peligro. El mito del gato. Si bien los gatos son parte del ciclo, la forma más común de contagio para vos es otra. Comer carne poco cocida que tenga quistes. ¿En serio? ¿Qué tipo de carne? Cerdo, cordero, ciervo sobre todo. Ese bife jugoso, ojo, mira vos. O sea que la carne casi cruda puede ser una fuente de toxoplasma. Y la conexión con los gatos entonces no es tan importante. Es menos frecuente, Claro. pero existe. Si un gato se infecta y sus heces contaminan la tierra o las verduras y te las comes mal lavadas, ahí sí. Pero es mucho más probable que te contagies por la carne. Entiendo. Hay otras maneras de contagiarse, además de la carne y los gatos. Sí, si manipulas carne cruda y no te lavas las manos. O si usas la misma tabla para carne y verdura sin lavarla bien. Y también se habla de la posibilidad de que el agua esté contaminada. Parece que la higiene en la cocina es clave. ¿Y cómo te proteges del toxoplasma, especialmente si estás embarazada o tenés las defensas bajas? Cocinar bien la carne, especialmente cerdo, cordero y ciervo, hasta que no quede nada rosado. Lavar bien los utensilios, evitar que la carne cruda toque otros alimentos. Lavarte las manos después de tocar carne cruda. Y asegurarte de que el agua sea segura. Si estás embarazada, cuidado a limpiar la caja del gato, aunque ya sabemos que no es la principal vía de contagio. Bueno, dejamos los bichos microscópicos y vamos a los que se ven. Empecemos con el Ascaris lumbricoides, esa lombriz intestinal. Impresionante. ¡Tremendo! El Ascaris lumbricoides es un gusano redondo bastante grande que vive en el intestino. En muchos lugares donde vos vivís no es tan común, pero en zonas con malas condiciones de higiene sigue siendo un problema. Claro, donde no hay cloacas o agua corriente. ¿Cómo es el ciclo de vida de este gigante? Los gusanos adultos viven en el intestino y ponen huevos que salen con las heces. Esos huevos contaminan la tierra y el agua. En la tierra, con humedad y temperatura adecuada, los huevos se convierten en larvas que te pueden infectar. ¡Qué asco! ¿Y cómo terminas con estos inquilinos en tu panza? Comiendo frutas, verduras o tomando agua contaminada con esos huevos. Por eso es tan importante la higiene, especialmente donde el saneamiento es precario. Y si tenés ascaris en el intestino, es grave.
No debe ser agradable. No, para nada. Si tienes muchos, te puede causar obstrucción intestinal que es muy dolorosa. También malnutrición, retraso en el crecimiento, problemas de aprendizaje, un montón de gusanos bloqueando el intestino. Un desastre. Me da escalofrío solo de pensarlo. Para evitar esto, las medidas son las mismas que para la GERD. ¿Y si la base es la misma? Agua potable, lavar bien las frutas y verduras. Si no tienes agua segura, hervila, aunque el cloro no es tan efectivo contra los huevos de Ascaris. Sigamos con los bichos grandes. Hablemos de la lombriz solitaria, la Taenia saginata. El nombre ya asusta y encima puede llegar a medir 10 metros. Es como tener una soga dentro. Impresionante. La Taenia saginata es una tenia larga, plana, con segmentos, que se pega al intestino. Su ciclo de vida necesita 2 huéspedes. Vos, donde vive el gusano adulto, y las vacas, donde está en forma de quistes en los músculos. Con lo que la vaca es como una estación intermedia. ¿Y cómo llega este bicho a instalarse en una persona? Comiendo carne de vaca cruda o poco cocida que tiene sus quistes que son microscópicos. Al llegar al intestino se desarrollan hasta hacer ese gusano gigante. ¿Qué manera de arruinar un asado? Y si tuvieras esta lombriz, ¿qué sentirías? Lo curioso es que muchas veces no da síntomas, pero a veces hay dolor de panza, pérdida de peso, falta de nutrientes, picazón en el ano cuando se desprenden segmentos del gusano. Qué desagradable. Podías tenerla sin darte cuenta al principio. ¿Cómo evitas convertirte en el hogar de esta lombriz? Cocinar bien la carne de vaca a una temperatura que mate los quistes. Y eliminar bien las heces humanas para que las vacas no se contaminen. Llegamos al último bicho, la Trichinella spiralis, que causa la triquinosis. Este tiene mala fama por la carne de cerdo. Sí, la Trichinella spiralis afecta a animales y personas. Sus reservorios son roedores y cerdos, sobre todo donde la cría no está controlada. El riesgo de la faena casera, sin control veterinario, es alto. Claro, uno piensa en el campo, la carneada familiar. ¿Y cómo es el ciclo de vida de esta trichinella? Tiene 2 etapas. Los gusanos adultos en el intestino y las larvas que forman quistes en los músculos. ¿Cómo llegas a tener esas larvas en tus músculos? Comiendo carne cruda o poco cocida de cerdo o animales salvajes como el jabalí que tenga esas larvas. Y ojo, Cocinar en microondas, salar o ahumar no siempre la mata. qué miedo. Esos métodos que uno cree que conservan la carne no te protegen. ¿Y qué síntomas de la triquinosis? Fiebre alta, dolores musculares, diarrea, vómitos, hinchazón de párpados, picazón, cansancio. En algunos casos puede ser fatal. No es algo para tomar a la ligera. Terrible. ¿Y cómo te prevenís de esta amenaza del cerdo o la caza? Cocinar muy bien la carne de cerdo y de caza hasta que no quede nada rosado ni jugosa. Si haces faena casera, que un veterinario revise la carne. Y compra carne en lugares habilitados con controles. Bueno, después de este recorrido por el mundo de las EPTs, creo que quedan cosas importantes. Sí, que el agua y los alimentos pueden esconder peligros, pero entender cómo funcionan estos parásitos te ayuda a cuidarte y a elegir mejor lo que comes y bebes. La higiene básica, como lavarse bien las manos y manipular bien los alimentos, sigue siendo la mejor defensa. Exacto. Entender el porqué de estas medidas es clave. No se trata solo de seguir reglas, sino de saber cómo estos bichos tan chiquitos o tan grandes pueden afectar tu salud y la de todos. Y para que sigas pensando, te propongo que reflexiones sobre cómo está conectado lo que comes, cómo se produce, la limpieza del ambiente y tu salud. ¿Te preguntaste alguna vez cómo son los controles de seguridad alimentaria donde vivís? ¿O te dio curiosidad la vida de alguno de estos parásitos? Ahí tenés para investigar. Un buen punto de partida.